¿Lo tienen, amado? Capítulo 2, verso 24 del libro de Apocalipsis. Sea Dios glorificado. ¿Pueden estar de pie? Un momentito. No es que me han hecho tu tiempo, porque puedo, porque puedo. Amén. Dice la poderosa palabra de Dios con la autoridad del Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y los congregados dicen, amén. Los congregados dicen, amén. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Bájale un poco, te hace feedback, bájale un poquito, un poquitito nada más. No os pondré otra carga. Amén. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Levante la mano y ore conmigo. Levante la mano y ore conmigo. Ayúdeme a orar. Padre, en esta hora vamos a exponer tu palabra. Tu palabra, Dios mío, que ha de salir por nuestros labios a fin de edificar a tu iglesia. Señor, sea notorio en esta hora que tú eres Dios y que los que estamos aquí congregados somos tus siervos. Haz posible que tu palabra salga, Dios mío, impacte, se cimente en nuestras convicciones, en nuestro corazón, así de fe, fundamentado en la roca, inconmovible de los siglos, que es a saber Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti te daremos toda la gloria y toda la honra. Atamos a ese muy inoperante todo espíritu que se mueve en los aires, que controla pensamiento y corazón, a fin de que tu palabra, Dios mío, produzca la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gloria y honra. Amén, Señor, y amén. Levante la mano y alabe la gloria del Señor. No le oigo, no le oigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Puede sentarse, amado. Cuando yo estaba en la cárcel haciendo 36 años de cárcel, 39 mejor dicho, uno de mis grandes anhelos era estar en la casa del Señor, porque no nos permitían ir a la casa del Señor con la misma frecuencia que usted puede ir. Así que esta bendición que usted tiene aquí, no la teníamos nosotros con frecuencia en la casa del Señor. Eso quiere decir que anhelábamos poder llegar a la casa del Señor, pero había que pasar 12 portones con 12 oficiales de custodia para poder llegar al culto. Y si usted lograba pasar los 12 portones, y en el último portón no le decía, no, espérate, que es que la visita se fue. Era un milagro. Porque nos parábamos por la ventana y mirábamos y estaban los hermanos afuera. Así que si usted tiene el más alto honor de congregarse y venir a adorar al Señor, dele gloria a Dios por eso, porque hay mucho que desean poder hacer y no pueden. Amados, he estado analizando con responsabilidad por muchos años la gran problemática que tenemos nosotros en nuestro tiempo con respecto al estatus de la iglesia de los últimos días. Comentaban los hermanos en aquella ocasión cuando vine aquí en horas de la noche, que estuve retocando de ciertos puntos, de cuál es la actitud de la iglesia de los últimos días. Se ha levantado y se está predicando con mucha frecuencia que la iglesia va a sufrir un poderoso avivamiento. Y cuando se menciona de que la iglesia va a sufrir un poderoso avivamiento, se toma un verso de las Escrituras que en cierta manera se aísla. Amado, ¿usted puede ponerme la temática del mensaje de hoy aquí en la pantalla para que los hermanos lo lean? Para que lo lean, para que le vean el tema que voy a estar predicando hoy. Y se toma un verso de la Escritura que dice: que se encuentra en el Antiguo Testamento, de que la gloria postrera será mayor que la primera. Verso sacado de su contexto para sostener un argumento que, cuando analizamos lo que la Biblia dice con respecto a los últimos días, deja mucho que desear.
y ellos ven el templo destruido, y el profeta, movido por el Espíritu, le dice que ese templo iba a ser reconstruido nuevamente y que la gloria postrera sería mayor que aquella primera que construyó Salomón. Para que se cumpla por tercera vez, no solamente la aparición del Señor en el templo, sanando, libertando, predicando y enseñando, evidenció que la gloria del Cristo viviente entrando por aquel templo daría cumplimiento fiel a esa expresión de que la gloria postrera sería mayor que la primera. Así que, extrayendo ese verso, nuestros predicadores modernos estimulan a la iglesia a pensar que la gloria postrera de este tiempo sería mayor que la primera. Y tiene referencia bíblica si te la extrae y la predica, pero usted estaría presionando lo que se conoce como una interpretación forzosa. Tomar ese verso, un solo verso, establecerlo como categórico, predicarlo y obviar, pasar por alto todo lo que la Biblia dice con respecto a la actitud, a la conducta de esta iglesia de los últimos tiempos. Pablo, en su carta a Timoteo, su hijo amado y predilecto, le dijo que en los postreros días la conducta de los hombres sería de la peor: ingrato, desobediente a los padres, desleal, impecable, y la lista es enorme. Todavía dijo más. Pablo escribe y le dice a su hijo Timoteo que la iglesia y los creyentes de este tiempo tendrían comezón de oído, o sea, su oído buscaría escuchar más de lo que ya no hay. Picazón en el oído. Digo más, digo que predicara a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con autoridad, porque vendrán maestros en estos tiempos que le van a decir a la gente lo que ellos quieren escuchar, conforme a la concupiscencia que hay en ellos. Maestros que van a estar predicando de la gente lo que la gente espera escuchar y no necesariamente lo que Dios quiere que escuchen. Y dice que apartarán la verdad del oído y lo volverán a las fábulas, a los cuentos, a historietas, en donde la proclamación del Evangelio no sería transparente. Pero esto no es algo que está sucediendo en nuestro tiempo para los creyentes que no tienen discernimiento, porque el que tiene discernimiento percibe la actitud de los creyentes de esta época. Nota la tendencia que hay en tener mucha cantidad pero poca calidad. En tener mucha gente que pueda llenar las bancas y que las cuentas bancarias aumenten, pero no se le predica el Evangelio. No se le puede predicar el Evangelio al creyente de esta época, porque usted está on fashion. Usted está fuera de moda. Usted no se ajusta a nuestras necesidades, exponiendo al creyente al más peligro inminente, que es que la doctrina del demonio, de la que Pablo le advirtió a Corintios, o gloria sea el Señor, y la que Pablo le dijo a Timoteo, estaría operando abiertamente. En la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica el misterio de la iniquidad que ya comenzó a operar. Misterio de la iniquidad. Desde que la iglesia se fundó, inmediatamente se reunieron en el panel y en el salón exclusivo del infierno cómo íbamos a trabajar para afectar las convicciones y la transparencia del Evangelio desde el comienzo de la iglesia a ser fundada. Hoy en día es menos importante el arrepentimiento en la convicción de la gente. Para poder necesitar un salvador. Hoy en día lo que necesitamos es convencerlos. No hay manera alguna que se produzca el fenómeno de la conversión en un individuo sin que pase por el puente del arrepentimiento.
imposible. El Espíritu Santo tiene que producir en el corazón de la gente la necesidad de un Salvador. Y de la única manera que eso puede ser posible es cuando lo hace consciente de que de su pecado delante de Dios. Por eso vino a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y si la persona no siente que su estado delante de Dios es tan pecaminoso al extremo de que la condenación eterna pesa sobre el corazón, jamás optará por el Salvador. ¿Por qué usted no le da un aplauso al Señor? Al que se va a condenar. Hoy en día se trata de tocarle las sensibilidades a la gente. Hoy en día se trata de traer un mensaje bien estructurado, bien organizado, que pueda convencer al individuo de que necesita de Dios. La persona pasa al frente, levanta la mano, suelta 4 lágrimas de cocodrilo, pero usted no ve metamorfosis. Usted no ve cambios. Y no será por la única y sencilla razón de que el Evangelio fue diseñado de tal manera que nosotros no podemos traer algo nuevo ni alterarlo. No hay manera. Esto no se trata de que la gente se convenza de que hay un Dios. Esto se trata de que tengan una experiencia con el Salvador. Porque todo este Evangelio está diseñado para que la gente sepa que hay un Salvador. Y si la persona no siente la necesidad de un Salvador, es porque nunca ha estado consciente de su pecado, ni de cuál es su condición delante de Dios. Ese fenómeno lo produce el Espíritu Santo. Y para que ese fenómeno opere al extremo de impactar a todo el que entre por la puerta, o inclusive los que están alrededor de nosotros, los que viven, los vecinos y todos ellos, tiene que haber una iglesia que tenga pasión por las almas. Tiene que haber una iglesia que sepa orarle a Dios para que Dios traiga convicción en el corazón. Tiene que haber una iglesia que sepa parir bien y parir de verdad. Alabado sea el Señor, con gemido, con llanto, con desesperación y súplica en el Espíritu. Tiene que haber una iglesia que mueva a Dios a tocar a la gente para que cree esa conciencia de que necesita. Maravilloso Cristo. Si no, seremos un club social. Si no, seremos una organización religiosa. Con todas las sillas y los bancos ocupados, pero la mitad de la gente perdida. Así que desde el principio el infierno ha trabajado con efectividad. Oye, todavía no me parece el tema, pero amado de mi alma, hello técnico, ingeniero de sonido, el tema, please. No, el tema es el slide que yo le di, profundidades de Satanás. Ese es el tema. Soy un poco rudo, pero usted me va a tolerar mi locura hoy. Santo. Tolere mi locura. Denme una sonrisa. Amén. Denle un aplauso al Señor. Voy a mirar el reloj, pero no me quiero pasar. Diga. Se lo olvidó. Desde el principio el infierno ha estado trabajando con efectividad para ir afectando los principios y los conceptos de la iglesia de nuestro tiempo. Eso no es del diablo, eso es desde el principio. Por tanto, utilizó diferentes tipos de técnicas. Y en la escatología del libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 y 3 hasta la conclusión, hasta el inicio del capítulo 4, se revelan las señales específicas para la iglesia. Escuche bien esto. La iglesia de nuestro tiempo tiene señales específicas, que no son las comunes, que no son de las que nosotros estamos acostumbrados a que nos digan. Vamos al capítulo 24 del libro de Mateo y encontramos un sinnúmero de señales
que a nosotros se nos hace sumamente poder identificar guerra, rumores de guerra, terremotos, esto, lo otro, hasta la muerte de muchos se han enfriado. Y nosotros vemos esas señales y consideramos que esas señales son las señales que indican la venida de Cristo. Y esas son señales generales. Oye bien, señales generales. En otras palabras, cualquier persona que la ve la puede identificar. Usted se la pone al vecino suyo y se las lee y él va a decir es verdad, hay terremotos, rumores de guerra y todas esas cuestiones, porque son señales generales, fácil de identificar. Ahora, a usted que le soplaron el espíritu, que le abrieron los sentidos, que Dios puso la revelación en usted, Dios le dio a usted señales únicas para identificar el estatus antes de la venida del Señor. La condición para la iglesia. Porque las señales generales de las que usted en el capítulo 24 son las señales a nivel mundial. Para que cualquier inconverso pueda percibir que guerra, rumores de guerra, terremotos, nación de otra nación, pestilencias, hambre, guerra, todo eso siempre ha existido, usted no lo sabía. Lo que sucede es que ahora los medios de comunicación han hecho factible que nosotros las podamos ver todos los días. Usted prende la televisión y lo que siempre ha sucedido ahora lo puede ver en fracciones de segundo. Por tanto, esto el Señor lo permite para que toda la gente sepa que estamos en los postreros días. Y la gente generalmente puede identificarlo. Pero la iglesia tiene señales únicas. Praise God. El Señor dijo, Padre, yo te alabo porque tú has escondido estos misterios de los sabios y de los entendidos y se los has revelado a estos niños, porque así te plació, Padre. De manera que cuando el Señor se la presenta a Juan en la isla de Patmos, quería dejarle señales específicas para la iglesia. Es única y exclusivamente la iglesia pudiera descifrarla, identificarla e inclusive vivirla. Y se le dio lo que se conoce como el mensaje de las 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias es escatológico y es eventualmente como sucedió. Aquí había una iglesia, en la Asia Menor, aquí había una iglesia, aquí había otra, aquí había otra, aquí había otra. Pero el Señor usó esas iglesias para dar lo que se conoce como la dispensación eclesiástica. Esa dispensación eclesiástica se refiere a tiempo y espacio en el cual la iglesia iba a operar durante la iglesia primitiva hasta nuestra iglesia, hasta el famoso sube acá del capítulo 4, verso 1 del libro de Apocalipsis, que es una tipología de arrebatamiento. Por tanto, si es escatológico, quiere decir que las 7 iglesias representan un periodo de casi 2000 años o un poquito más de 2000 años. Pues entonces cada una tiene su lugar en esa dispensación. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última, la Odisea. Cada una representa un tiempo y espacio. En ella usted va notando cómo es que el infierno trabajó en cada uno de esos tiempos. Cómo ha ido el enemigo de las almas buscando que la iglesia pierda su esencia, su identidad, su propósito y su enfoque. Y estamos leyendo sobre la iglesia de Tiatira, que es la cuarta. La primera iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva hasta el año 96, donde Juan fue después desterrado a la isla de Patmos. Desde el 96 hasta el año 320 representa la iglesia de Esmirna, la perseguida, la sufrida, la que tiraron a la fosa de los leones. Ahí en la película de Gladiador, que usted se la sabe de memoria. Pues ahí en ese coliseo tiraron a los cristianos, hermanos suyos, a los leones, y los quemaron en pila. Y el Señor les dijo, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona. Esa representa ese tiempo. De la iglesia 320 hasta el año 440,
Está la iglesia de Pérgamo, que es la casada, que es la que se casa con el sistema. Que viene Constantino y dice, tuve una visión y conozco y tuve una experiencia con el Señor. Quitó la persecución y le entregó las catedrales de los paganos. ¿A quiénes? A los ministros de esa época. Los ministros de esa época encontraron que Dios había orado. ¡Wow! Dios hizo un milagro, nos quitó la persecución. Y lo que no sabían era que el diablo le estaba comprando sus principios. Porque la iglesia perseguida, echada en la fosa de los leones y comido en las arenas de Roma, esa iglesia fue poderosa. Porque por más que mataban, más aparecían. Porque más mataban y más aparecían. Alabado sea el Señor. No hubo manera de detener esa iglesia. Por más que vivieron en las catacumbas y debajo de la tierra como ratones, allí adoraban al Dios que vive y tenían una vida comprometida con Dios y no con los placeres temporales del pecado. Pero le quitó la persecución y le entregó las catedrales. Le quitó la persecución y le compró sus principios. Entonces dice la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, ¿por qué has permitido que la doctrina de Balaam se enseñara en el templo, en la casa del Señor? Y la doctrina de Balaam no era otra cosa más que el materialismo. Porque Balaam lo que perseguía era el premio de la maldad por maldecir al pueblo de Israel. Y cuando no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque Dios no se lo permitió, como él tenía interés en lo que Balaam quería interés en lo que hijo de Beor, Balaam hijo de Beor, lo que Balaam le estaba ofreciendo, pues entonces le aconsejó a Balaam, bueno, ya que yo no los puedo maldecir, porque Dios no permite que yo los maldiga, vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a conseguir con esas muchachas jóvenes bonitas que tienes ahí en tu pueblo de Madián. Vas a levantar tiendas cerca del campamento de Israel. Vas a colocar esas muchachitas ahí, vas a poner sus ídolos y vas a poner esas muchachitas sexuales a bailarle. Y todos los jóvenes los vas a invitar a traerlo a las tiendas para que por medio de la fornicación puedan postrarse ante el Dios Moloch, que es el Dios de Balaam. Hizo que cayeran cerca de 30,000 muchachos jóvenes en Israel como producto de esa mentalidad. En nuestro tiempo estamos teniendo gente que están seduciendo a los creyentes al espejismo, a las imágenes, a lo que parece bonito, pero su sustancia carece de intimidad y de relación con Dios. Por tanto, están siendo seducidos a aquello que pueda llamar la atención, pero no tienen sustancia con Dios. Entonces nuestros jóvenes y nuestra gente lo que están interesados muchas veces es en lo lindo que se ve, lo que se está ofreciendo, pero que no, porque no tienen visión de ver la sustancia. Y nosotros que conocemos que la sustancia es lo que produce metamorfosis y cambio en la gente, no podemos cambiar aquello que nos cuesta oración, vida de ayuno y oración, por aquello que parezca un espejismo. Santo. Gloria a Dios. Ay, yo estoy mirando a usted como que no le gusta lo que estoy diciendo. No tenga problema, que a mí Dios no me saco de la cárcel para decirle a usted lo que usted quiere escuchar. A mí Dios me sacó de la cárcel para decirle lo que usted necesita escuchar. Quita la persecución, ofrece los templos. Compra los principios por temor a no volver a otra persecución imperial. El imperio romano, pues muchos de los ministros fueron cediendo su compromiso de mantener la verticalidad y la transparencia del evangelio. Y ahí surge lo que se conoce como la institución católica romana, en el año 440 de nuestra era. Pero lo interesante es que aunque la historia nos dice que surge la gran mega iglesia, estructura, institución, lo que nos dice es la forma en que los creyentes de esa época se quedaron maravillados. ¿Cómo logró levantar y afectar la transparencia del evangelio? Los cristianos de esa época, llamados a la iglesia de Tiatira, llegaron a decir, tenían una muletilla, una expresión
operando en nuestro tiempo, se le llamaría profundidades de Satanás. Y el Señor le dio validez a semejante expresión de los creyentes de esa época. Lo que ustedes llaman profundidades de Satanás. El Señor resaltó y dio como validez la expresión de la iglesia de ese tiempo. Y la secundó. Por tanto, proféticamente tenemos que entender que el estatus que estamos viendo de los creyentes y de la iglesia de nuestro tiempo es un trabajo correcto, preciso, creado por el infierno. Pablo le llamó doctrina de demonios. Y no estamos hablando de los testigos, ni estamos hablando de los mormones, ni estamos hablando de eso, porque al diablo no le importa ni le preocupa a esa gente. Al diablo lo que le interesa es tu convicción. Al diablo lo que le interesa es lo que tú crees. Al diablo lo que le interesa es tu vida espiritual. Al diablo lo que le interesa es tu forma de buscar a Dios. Y si puede perseguirla, y puede atacarla, y puede afectarla, y puede crear problemas en tus convicciones, hará todo lo que tenga a su alcance para hacerlo. Yo le voy a decir esto, aunque a usted le parezca difícil de masticar. No hay un solo creyente en este planeta, ni uno, que por medio de sus convicciones, de sus recursos y de sus capacidades pueda servirle a Dios como Dios quiere. No existe. No hay manera alguna que con su inteligencia, con sus diplomas, con su intelecto, con todas sus capacidades, vivir de la manera en que Dios espera que usted viva. Para vivir de la manera en que Dios quiere que usted y yo vivamos, necesitamos la intervención del Espíritu. Necesitamos la dirección del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva. Necesitamos que el Espíritu Santo despierte y produzca en nosotros el querer como el hacer conforme a su voluntad. Por tanto, si nosotros no buscamos a Dios para que el Espíritu Santo nos inspire, nos llene, nos apure, nos unja, jamás vamos a servirle al Señor como Él merece. Porque si usted puede servirle al Señor, o yo puedo servirle al Señor, o la iglesia aquí puede crear un servicio al Señor de altura, con todos los elementos intelectuales, con todos los recursos atractivos. Si pudiéramos hacer eso, por demás está el Espíritu Santo. ¿Para qué lo queremos? Si yo puedo servirle al Señor conmigo, con lo que me produce la chuma, el cocote, con lo que mi ingenio y sabiduría pueda producir. Santo Jesús, Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de agradarle a Dios con nada. Nada de lo que hagamos puede agradarle a Dios si no es movido y dirigido por el Espíritu Santo. Fuerte, por favor, fuerte. Ahora, ponte en la mano de Dios, y aunque parezcas una loca, y aunque digan que te falta un tornillo, alabado sea el Señor, ponte en la mano de Dios, y aunque lancen una pata, alabado sea el Dios de la gloria, usted puede estar seguro que si te mueve el Espíritu de Dios, va a agradar a Dios con lo que estás haciendo. Échate almidón, plánchate. Y no le garantizo que usted va a agradar al Señor con eso. Isaías, capítulo 2. Se lo voy a poner aquí en la pantallita para que se lo vea más fácil. Capítulo 2, verso 14. Capítulo 52, perdóname. Verso 14. Está puesto en los headlines ahí, yo los puse en el headline. Ahí está. Mire qué clase de verso. Isaías, 700 años antes de la aparición del Mesías,
dio este verso para el pueblo de Israel y para las próximas generaciones. Escuche bien este verso. Léalo bien. Mastíquelo porque es pan. Usted va a descubrir en ese verso cuál sería la óptica del ser humano con respecto al Cristo. Isaías profetiza y le deja saber al pueblo de Israel cuál sería su óptica con respecto al Cristo. Como se pasmaron de ti muchos, como quedaron sorprendidos de ti muchos. De tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Categóricamente enfocamos eso en algo literal. El rostro del Señor fue golpeado a puñetazos, su alma fue arrancada y fueron tomadas su alma y se la arrancaron y desfiguraron su rostro. Pero esto va mucho más allá de algo físico. Los hombres han cogido la hermosura del Señor y la han convertido en algo no atractivo. Capítulo 53, verso 2 del libro de Isaías. El próximo verso que va a estar. Mire lo que dice, ese es el 52. Ahora vamos por el 53. Y como nosotros pensamos que aquello es el capítulo 52 y este es el 53 que lo hicieron las casas editoras, pues entonces no tiene ninguna relación. Estamos equivocados. La Biblia fue escrita en capítulos y versos para que usted tenga acceso a ella. Y las casas editoras pusieron los capítulos y versos. Pero eso es un libro. Un libro que una temática puede estar en el capítulo 3 y continuar en el 50. ¿Por qué? Porque es un libro. Por ser un solo libro, hay temáticas que fueron aisladas para hacerlo más susceptible y más fácil de llegar a ella. Pero cuando usted lee el capítulo 52 y entras al 53, descubre que la misma óptica del 52 se mantiene en el 53. Y cuando entras en el capítulo 53, el famoso capítulo del sufrimiento y padecimiento de Cristo, nota en este verso que dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para desearle. Le veremos, mas no le vamos a encontrar atractivo. Y esto se debe a que Isaías está siendo movido por el Espíritu para presentar al Cristo que la nación estaba esperando, pero que cuando le vieron no le encontraron atractivo. ¿Y usted sabe por qué usted no puede encontrar atractivo en el Señor? Porque para usted poder encontrar atractivo en el Señor, primero tiene que tener una experiencia de arrepentimiento, segundo tiene que tener una experiencia de conversión, tercero tiene que vivir una vida que agrade a Él para que el Espíritu Santo le sople y le abra el entendimiento. Dentro de los rudimentos, costumbres, clases sociales y formas de ver la vida, jamás usted va a encontrar atractivo en el Señor. El Señor no se ajusta al sistema de este mundo. La Biblia dice que el sistema de este mundo es gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Por tanto, este sistema está diseñado para afectar nuestra óptica de Dios. No se preocupe que cuando yo termine de predicar, ¿por dónde es que sale todo el mundo? Por esa puerta, ¿verdad? Pues yo me voy a parar ahí para que usted me tenga que saludar. ¿Oyó bien? Santo. Nuestro sistema está diseñado por el príncipe de la potestad del aire y todo está debidamente organizado para que usted no pueda encontrar atractivo en él. ¿Oyó bien? Por tanto, 700 años antes, ya Isaías estaba profetizando que la actitud de los pueblos judíos y luego las futuras generaciones no encontrarían atractivo en él. Le iban a ver
Le iban a ver, pero no le iban a encontrar atractivo. Nunca antes en la historia se ha proliferado tanto la figura de Dios como en este tiempo. Todo el mundo habla de Dios. Hasta los borrachos en la cantina te predican. La gente que hacía 15, 20, 30 años no querían saber de Dios, hoy en día encuentran que la temática de Dios está de moda. Ustedes hablan de Dios. No, yo también le sigo al Señor. Yo también le sigo al Señor. Porque cuando llegó la era atómica, todo el mundo estaba en la era atómica. Ahora estamos en la era cristiana. Todo el mundo está en la era cristiana. Ahora todo el mundo le sirve al Señor. Pero ¿sabes qué? Encuentran, ven al Señor. Pero cuando comienza la verdad del Evangelio a presentarse, a predicar la verdad del Evangelio, las demandas de Dios, la vida que hay que vivir para Dios, lo ven, pero no le encuentran atractivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te van a tener que invitar a una vigilia. Así que escuche bien. Le veremos, pero no le vamos a encontrar atractivo. Así que el infierno en el transcurso de la historia ha buscado la manera de que el creyente en todas las edades no sientan el compromiso de servirle al Señor conforme a sus demandas. Así que va a diluir el Evangelio, lo va a suavizar. El vino se le va a echar agua para que los efectos del vino no nos afecten. De manera tal que vamos a tomar del vino, pero diluido. ¿Ven? Entonces vamos a ver el Evangelio como algo que está disponible para mí, pero que yo no tengo que comprometerme con él. Encontraremos en el Evangelio que es encantador, es atractivo, tiene una semántica extraordinaria, tiene una estructura de vocabulario muy llamativa, pero cuando comienza la verdad del Evangelio a demandar la entrega, a demandar la entrega del corazón, del alma, del espíritu, a vivir una vida conforme a como el Señor estructuró en su Evangelio, lo vemos bonito, pero no lo vamos a encontrar atractivo. Repita, le veremos. Repita, le veremos. Más sin atractivo para desearle. Así que usted es de los que está dispuesto a entregarlo todo por él, o va a ser un cristiano light. Easy, slow, y slow no solamente slow motion, para que sea más lento todavía. ¿Usted sabe cuál es el problema de esa actitud? El problema de esa actitud es que los recursos del Evangelio no van a estar disponibles para ningún creyente de esa actitud, porque los recursos del Evangelio y todas sus facultades y toda la magnitud gloriosa de este Evangelio está para aquellos que lo entregan todo por Él, porque Él lo entregó todo por nosotros. Así que la iglesia tiene 4 tipos de creyentes. Capítulo 13 del libro de Mateo, el Señor dijo cuáles eran los 4 tipos de creyentes que se sientan en las bancas de la iglesia para escuchar su palabra. Y en la famosa parábola del sembrador, el Señor dijo contundentemente cuáles eran esos 4 tipos de creyentes. Primero, aquel que la palabra se le queda junto al camino. Cójase la oreja y tóquesela así con un dedo. Así, así.
Vamos, te estoy mirando, ponte el médico a ver. A algunos se le queda la palabra aquí, junto al camino, por donde entra para llegar al corazón. Así que la palabra llega al oído, pero no llega a producir efecto en el corazón. Ese es el primer tipo de creyente. La Biblia dice que el significado de eso es que entienden la palabra, que no entienden la palabra, y viene el enemigo y se la roba. Usted está sentado ahí, procura entender la palabra, y si no, ¡pregunta! ¿Qué tiene que hacer? ¿Se me entiende? El segundo tipo de creyente es aquel que oye la palabra, se goza, salta, ay, qué bueno tuvo la palabra, y va por ahí por el camino, ay, me gusta la palabra, pero tiene un problema, tiene peñones en el corazón. No lo quiere quitar. Todavía le gustan algunas cositas del mundo. Y esas son piedras que imposibilitan que la palabra de Dios se arraigue en su corazón. Y como no quiere quitar las piedras, pues la palabra no puede producir el efecto para lo cual fue enviada. El tercer tipo de creyente es el peor. Porque ese está como cabeza, como pelo de cabeza, por todos lados. Te los encuentras por montones en la iglesia. El creyente que es sembrado junto al camino es el que escucha la palabra, comienza a fundamentarse la palabra en su corazón, pero la cizaña crece juntamente con el desarrollo de esa palabra. Y cuando el Señor explica lo que significa la cizaña, dice que son las preocupaciones y los afanes de la vida. La leche está más cara y no me sube el sueldo. Señor, el chustro ese que tengo parqueado botando humo por todos lados, fumigo la ciudad, pero Señor, yo necesito un carro de nuevo. Los afanes de la vida. Mira por la ventana y ves al vecino que llega con un Cadillac. Y comienza entonces los sentidos a decir, pues si yo soy hijo del rey, porque tengo que andar en esa porquería de carro. Ay, Señor, yo quiero uno. Mire, se compró un 55 pulgadas, lo tiene puesto en la sala. Yo lo que tengo es una porquería que posiblemente al blanco y negro se ve mejor. Los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Las cosas de este sistema que nos afectan, que está diseñado para producir presión en el individuo y mantenerlo esclavizado. Todavía usted no puede pagar bien una casa. Pero como yo soy hijo de rey, quiero comprar una casa, aunque el sueldo se me vaya en ella y no me puedo comer ni un McDonald's. Y vive todo el día ajetreado, afanado, con desespero. ¿Cuál es el problema de eso? Es que entonces la palabra de Dios, que es la que debe entrar libremente de usted para formar una cristología, para formar unas convicciones de una vida transparente en Dios, que la relación suya se fortalezca, no se fortalece porque los afanes de la vida te roban el tiempo y ocupan mucho de tu pensamiento. Y te tiene pensando, tengo que trabajar mañana con desespero. Y eres tan fiel para levantarte antes de que raye el alba, sin poner las rodillas en el suelo, para salir corriendo a cumplir con tus 5 días de la semana, cuando hay culto aquí para que te enriquezca espiritualmente, pero no tienes tiempo. Para Dios no, pero para tu trabajo sí. Pues claro que sabe. Claro que Dios sabe que tienes un corazón inconstante, que estás afanado y desesperado, que tienes un corazón que no está disponible para Él hablarle, que cuando te habla no puedes escucharle. ¿Por qué? Porque la aflicción de tu alma y de tu corazón pesa tanto que tus oídos no pueden ser circuncidados por la palabra. Claro que le entiende. Es que le entiende mis necesidades. Pero muchas de tus necesidades las creaste tú.
una sonrisa, pienso que lo que estoy diciendo no te gusta. Mañana con problemas y después queremos que Dios nos resuelva. Que mamey, así, budín de esquina, cheesecake, no sé cómo lo llaman en Puerto Rico, tienen 80 nombres. Cheesecake, budín de esquina, la fácil, como usted quiera. El mamey, mango bajito, la bonita. Cogemos una pareja y creemos que tenemos poder para convertirla al Señor. Pero qué barbaridad. Y la pastora y el pastor se acerca y dice, pero ¿y eso? Usted no le puede ver el rabo, pero la pastora y la pastora le ven el rabo de lobo. Y usted está ciega y ciego. No, porque no, que pastor, es que el Señor va a orar en él, en ella. No se me yo voy a seguir orando para que Dios lo toque. ¿Y quién le dijo a usted el Espíritu Santo? Nos metemos en esos problemas cuando ya estamos casados, no quiere saber de ti, ni quiere saber de nada de lo que tiene que ver con el Evangelio. Después estamos gritando y suplicando a Dios que intervenga cuando el problema no lo buscamos nosotros. ¿Usted está viendo cómo se puede crear un afán? Un afán que el infierno coge las bendiciones que Dios te da y te hace que como mayordomo las utilices mal. Cobras $2,000 y debes 3,000. Cuando viniste al Señor no tenías nada porque todo lo que cogías te lo bebías y te lo fumabas y lo pariciabas. Ahora estás en el Señor, el dinero te sobra, pero comienza entonces el enemigo a estimularte. ¡Ay, tú eres hijo de Dios! Sí, cómprate ese televisor que lo pagues en un año. Ah, fíjate, tú necesitas unos muebles, porque esos muebles ya tienen un rotito a la esquina, como las mujeres. Me zafó. Se me zafó. Las mujeres pueden ver que el mueble está bien, ¿verdad, varón? Pero se te acerca y te dicen, mira, que porque ya. Pero nena, tan lindo todavía, vamos a aguantar un poquito más. A ver, cuando salgamos de aquella, no, pero y de esa manera caemos en ¿qué? En afanes. Afanes que nos los hemos provocado nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que la palabra que es sembrada va creciendo, pero juntamente con la palabra van los afanes. Entonces, ¿qué sucede? Que los efectos que debe de producir la palabra en nuestras convicciones no se dan porque los afanes son tantos que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y si usted nota qué tipo de afanes son afanes que afectan las convicciones suyas como creyente. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a citarle la Biblia al Señor y a decirle, tú eres mi proveedor y Señor, acuérdate que tu palabra dice que la riqueza y la gloria tuya estaría con nosotros. Y comenzamos a citarle la Biblia al Señor como si el Señor no la conociera. Pero muchas veces son situaciones en las que nosotros nos hemos comprometido y involucrado. Y queremos que el Señor sea como la lámpara y venga genio. Sale afuera, dame 3 deseos, Señor. De manera que el infierno ha ido trabajando en las convicciones de la iglesia para crear lo que se conoce como las profundidades de Satanás. Técnicas para afectar nuestras convicciones. Técnicas para afligirte. Técnicas para tenerte todo el tiempo titubeando y claudicando entre dos pensamientos. Técnicas para que tú tengas la mente ocupada y no puedas descansar en el Señor ni puedas recrearte en Él. Lo vas a ver, pero cuando comienza la demanda de Dios a pedirte que te desprenda, que vivas una vida que te encierre en el cuarto, que saque tiempos con Él, que vivas la vida que Él diseñó para los santos, no le encuentras atractivo. Lo ves, pero no le encuentras atractivo. El consejo del profeta, y con esto termino. Hay un mensaje.
El consejo fue el siguiente. Oseas capítulo 10, verso 12. Oseas capítulo 10, verso 12 concluye el profeta diciendo lo siguiente. Sembrad para vosotros en justicia, haciendo lo correcto que Dios espera. Siembra ahí, siembra. Mantente ahí, siembra. Hacer, segar para vosotros es recoger. Recoge, segar para vosotros en misericordia. Hará para vosotros barbecho. Barbecho. Oye la palabra, barbecho. Y los que han trabajado el campo saben lo que es un barbecho. Colocan un arado, meten el arado en dos bueyes, los dos bueyes, el arado comienza a romper la tierra para entonces usted poder sembrar. Eso es un barbecho, preparar la tierra para una siembra. Ahora, fíjese el problema. El Señor utilizó el concepto de la siembra para dar una enseñanza. Cuando usted está haciendo un barbecho, te vas a encontrar con peñones. Te va a encontrar con una tierra que no ha sido arada. Usted mete el arado, comienza a romper la tierra y cada peñón que usted se encuentra, ¿qué tiene que hacer con él? Sacarlo. ¿Por qué? Porque esa piedra va a imposibilitar la siembra. Cuando usted comienza a buscar crecimiento espiritual, el Señor va a comenzar a romper tu corazón y va a comenzar a mostrarte cuáles son las piedras, cuáles son los peñones que imposibilitan que la palabra de Dios produzca ese efecto. Por tanto, tiene que ir quitando, sacando de tu vida. Si usted no entiende una cosa, hay que ser tolerante con usted hasta que usted lo entienda. Cuando usted entienda que eso que usted está haciendo no le agrada al Señor, la reacción tiene que ser inmediata, comenzar a sacar esos peñones del corazón. ¿Por qué? Porque usted está preparando un corazón dispuesto para adorar y servir al Señor. Y si usted quiere preparar un corazón dispuesto para adorar al Señor, usted tiene que sacar los peñones. Segundo, cuando ya la tierra está abierta, comienza a sembrar. Cuando comienza a sembrar, recuerde que la semilla va a producir el efecto para lo cual fue enviada. Inmediatamente que usted comience a crecer en el Señor, van a aparecer los afanes. Y cuando comiencen los afanes, usted no puede permitir que ocupe espacio ni tiempo en usted. No puede permitir que afecte su desarrollo espiritual. Por tanto, si usted quiere tener un terreno conforme a como la cuarta creyente que escucha la palabra que dice que fue sembrada la semilla en buena tierra, ella produjo un 30%, un 60% y un 100%. Para que usted tenga un terreno fértil para Dios, donde Dios pueda colocar su espíritu y su palabra en usted tiene que hacer barbecho. Usted no sabe que cuando usted siembra una tierra, usted tiene que estar pendiente que esa semilla que usted puso ahí, por el ladito le va a crecer la hierba mala, el pastito malito ese, y comienza a crecerle cositas por el otro que va a afectar el desarrollo de aquello que usted sembró. ¿Cierto? Hello. ¿Cierto? Pues ¿quién tiene que arrancar eso de ahí? ¿Usted? Usted no puede permitir que lo afecte. Así que un barbecho es un terreno listo para la siembra. ¿Cuántos quieren tener un corazón listo para que el Señor siembre su palabra en él? Padre bueno y Padre santo, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que es más que suficiente para producir en nosotros la vida que tú esperas que nosotros tengamos. Nuestros sentidos necesitan ser ministrados por tu palabra y fundamentados en nuestros corazones en esa verdad. Que el efecto poderoso de este evangelio produzca lo que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual. Haznos entender que el enemigo trabaja con efectividad para afectar el desarrollo de nuestra vida cristiana en estos últimos días, antes de que aparezca el deseado de la nación y la expresión sube acá se haga patente y notorio. Te pedimos que tú bendiga a cada uno de los santos, bendiga tu palabra, ciméntala en el corazón, Dios mío, y haz posible que la libertad gloriosa de los hijos de Dios se haga patente, real, visible en cada uno de los creyentes. Bendice esta iglesia como solamente tú puedes hacerla y mira los proyectos, los planes que tus santos han preparado, Dios mío, conforme a la dirección de tu Espíritu para producir creyentes consagrados, íntegros, diáfanos y cortantes de una sola postura. Para la gloria de tu santo nombre, te damos gracias, Señor, y amén. Quiero ofrecer una
respetar el horario que se nos dio, así que si usted necesita una oración para que el Señor le ayude, para que su corazón sea transparente, para que Dios trabaje con él, para que el desarrollo de tu vida espiritual siga en aumento, el altar está para ti. Si estás afanada, si estás afanado con los quehaceres de la vida, que te ahogan, que no te dejan en paz, que no te dejan enfocarte en el Señor, el altar está listo y disponible para ti. ¿Alguien quiere que oremos por él? No voy a trabajar hoy, qué para mí. ¿Alguien necesita la oración? ¿Alguien que siente carga, que la aflicción lo quiere aliviar, está cansado más de lo mismo, que no le encuentra atractivo al Señor? Es porque necesita que te aumenten la visión, necesita que te pasen colirio por los ojos, necesita que el Señor despierte tus sentidos, necesita el Señor que te enfoque, necesita que Dios trate contigo. Habrá alguien en nuestro medio que no le sirva al Señor y que este día entienda que Dios ha escogido este espacio y tiempo para él, que ha sentido el toque del Espíritu, que los cabellos de su carne serán erizados escuchando su palabra y que necesita que Dios produzca la vida que solamente Él puede dar. Habrá alguien en nuestro medio. Poderoso el Señor. Las hermanas diaconisas, por favor, presenten a esa distinguida dama. A esta distinguida dama, sí. La diaconisa, hermana, por favor, comience a orar aquí. Yo sigo haciendo el llamado. Varones,